¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta, la que será a partir de ese instante nuestra nueva casa, Omega Estéreo. Quiero iniciar deseándoles a todos una excelente semana y al mismo tiempo, estimados amigos, darle nuestro sincero agradecimiento a don Guillermo Antonio Adames, que desde el momento en que conversamos con él acerca de este proyecto, inmediatamente nos abrió las puertas para desarrollar este programa que es de ustedes, estimados amigos, y que a partir de ese momento estará en estas frecuencias a lo largo y ancho de la geografía nacional en Omega Estéreo, de frontera a frontera. Mucha información. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar, amigos, aquí en Sin Rodeos, con el magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá. También estaremos hablando del tema de los albergues con una especialista que hace algunos años atrás desarrolló un protocolo y observó precisamente en ese momento, estábamos en el quinquenio del expresidente Ricardo Martinelli, muchas anomalías que se estaban dando ya en ese momento en los albergues de este país. Y lo que trajo consigo que se hiciera el análisis de la situación y al mismo tiempo, estimados amigos oyentes y cibernautas que nos están sintonizando a través de las distintas redes sociales, recomendaciones muy puntuales que si se hubiesen puesto en práctica, hoy no estuviéramos hablando de este tema como lo estamos hablando. Yo quiero, en este preciso momento y antes de empezar con la entrevista con el magistrado Juncá, dar a conocer un comunicado que nos envía la Fundación Ofrece un Hogar. La Fundación Ofrece un Hogar lleva a cabo la administración del Hogar María Guadalupe y ha sido señalada por medio de una entrevista publicada en el diario La Prensa el día 28 de febrero del 2021 en el segmento El Knockout a través de la periodista Flor Mirachi. En la misma, la entrevistada, quien recibió atención en el hogar, hace acusaciones severas sobre el trato recibido en este centro. La Fundación quiere afirmar categóricamente que el Hogar María Guadalupe no ha sido señalado ni denunciado por la supuesta comisión de delito alguno o malos tratos hacia las menores. Los hechos denunciados son falsos, tergiversados y se alejan de la realidad, señala este comunicado. La Fundación lleva 28 años trabajando con miles de jóvenes a quienes brinda apoyo psicológico, educativo y económico. No se quiere revictimizar a la joven que ofreció la entrevista, pero se puede probar la falsedad ante una autoridad competente. El diario La Prensa dice: la Fundación Ofrece un Hogar como medio de comunicación tiene el deber de investigar los hechos, verificando la veracidad de los mismos. De lo contrario, esto se presta para movilizar agendas ocultas de personas que solo quieren desestabilizar la institución o la institucionalidad de los albergues que sí cumplen con todos los requisitos que la ley demanda. Exigimos el derecho a réplica, ya que es imprescindible para la equidad y búsqueda de la verdad objetiva. A raíz de esta noticia, la Fundación ha sido atacada, señalada por grupos que abogan por la legalización del aborto, como si este fuese la solución de un problema que tiene una sola raíz: el abuso sexual a menores de edad, y que los esfuerzos para atacarlos deben ir encaminados a buscar los responsables de estos delitos y brindar la atención adecuada a las víctimas. La Fundación Ofrece un Hogar ha sido siempre de puertas abiertas para todo aquel que quiera conocer sus programas, por lo que lamentamos que el diario La Prensa dice ese comunicado textualmente y por su conducto, la periodista Flor Mirachi no se haya tomado la tarea de investigar los hechos denunciados. Hacemos un llamado
a los medios de comunicación para que sean responsables con la información relacionada a menores de edad y no exploten situaciones de vidas humanas que resultan a la final revictimizadas. Este es el comunicado que ha salido a la luz pública a raíz de esta información que se divulgó ayer en el diario La Prensa, en el knockout de la semana. Quiero anotar un punto adicional, porque este tema de los albergues lo venimos diciendo, lo venimos señalando, no ahora, de hace mucho tiempo. Tiene su raíz simplemente en la familia panameña. Nosotros tenemos que apuntar los cañones de la sociedad pensante de este país a la familia, al hogar. Miren lo que se divulgó el fin de semana en redes sociales. Un video donde un sinnúmero de niños, ni siquiera menores de edad, mucho más que menor de edad, porque un menor de edad puede tener 17, 16 años y ya es un adolescente. Estamos hablando de niños que rayaban entre los 8, 9, 10 años en una parranda, música y bebidas alcohólicas en sus manos. Esto, el Ministerio Público ese día inmediatamente anunció que iba a hacer una investigación de oficio, cosa que aplaudimos que se haga. Porque aquí hay que, uno, castigar a ese padre de familia que está permitiendo lo que vimos. Pero por otro lado, estimados amigos, también aquí hay que separar a esos niños de ese hogar. Porque el padre de familia de esos menores debe ser consciente y responsable de lo que está haciendo su hijo. No podemos desvincularnos de la actuación de estos chicos. Y lo vimos en las redes sociales el fin de semana y esto causó pánico, malestar, incomodidad en las personas que tuvieron acceso a este video. Yo hago el llamado a las autoridades para que se metan también en esto y a la sociedad panameña a que tenemos que enfocarnos en la raíz primordial del grave problema que tenemos, porque el albergue tiene una responsabilidad y es aceptar a ese chico que viene ya con un problema, pero ¿de dónde viene ese problema de ese chico? De la casa, del hogar, del núcleo de la sociedad que es la familia. Y allí también tenemos que buscar mecanismos para resolver este problema que es muy, pero muy grave, muy, pero muy lamentable. Aquí hay padres que desde que el niño nace simple y sencillamente lo dejan en manos de quien sea, abuela, tío, tía. Hay padres y madres que le dan un pésimo ejemplo a sus hijos, porque esos chicos que usted vio en ese video y que vemos en diferentes actividades están aprendiendo eso. Usted sabe de dónde el modelo lo toman de su propio padre y de su propia madre. Entonces, tenemos que meternos en eso también en este momento tan delicado que estamos viviendo como sociedad. Vamos entonces a iniciar nuestro conversatorio con el magistrado Alfredo Junca, magistrado del Tribunal Electoral y precisamente presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020-2021. Importancia de este tema, toda la importancia, porque va a depender de las cosas nuevas que hagamos en materia electoral, que tengamos en el 2024, mayo específicamente, una elección limpia, una elección donde podamos los panameños llevar a los puestos de representantes, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente a personas que realmente recibieron el visto bueno de la población panameña. Bien, tengo a Alfredo Junca. Buenos días, magistrado. Ya se encuentra en la Asamblea de Diputados el proyecto de reforma para estas elecciones del 2024. ¿Qué cosas nuevas pudiéramos mencionar que se destacan en, vamos a ver acá, porque también tengo al magistrado en Instagram, voy a ver si ya lo tengo acá. ¿Qué cosas nuevas pudiéramos destacar, magistrado, de estas reformas que se están aprobando o que se están sometiendo al debate en la Asamblea? Adelante. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Oye, quería felicitarte ante nada por esta nueva iniciativa y nuevo programa que estás iniciando. Es un nuevo formato
y lo veo bastante bien acorde con el mundo digital, lo que viene para el mañana. Desde ya te puedo decir que yo quiero dar mis felicitaciones a los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. La pandemia fue un reto que encontramos, lo vimos de esta forma y pienso que se hizo el trabajo que tenía que hacerse en esta instancia. El proyecto se encuentra ahora en la Asamblea Nacional para que los diputados puedan entonces darle debate, que es lo que corresponde en derecho. La Comisión Nacional de Reformas Electorales es uno de los foros nacionales más importantes que hay en el país, porque allí convergen diferentes sectores de la sociedad civil y de los partidos políticos. De ese seno salieron una serie de recomendaciones, como ocurre cada 5 años, para poder mejorar nuestra norma electoral. Yo sé que el tiempo en radio es oro, así que voy a tratar de no extenderme mucho. Te voy a dar una serie de ventajas que hay ahora con el proyecto que pretendemos nosotros llevar a discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Lo primero es que hay que entender que para poder lograr todo lo que te voy a mencionar, el Tribunal Electoral necesita adelantar el calendario electoral. Durante las elecciones pasadas tuvimos un problema con algunos candidatos porque a escasas semanas de la elección todavía no estaban en firme. Y esto es porque al entrar las diferentes instancias, la doble instancia, el SPA a la jurisdicción electoral, había que garantizar el debido proceso. Y eso hizo que se estirara un poco los términos en los procesos. Esta vez nosotros en la comisión hemos propuesto que al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones, es decir, del 2023, todos los candidatos estén en firme. Para poder lograr esto tenemos entonces que echar el calendario un poquito hacia atrás y la primera fecha sería entonces en febrero del año 2022, donde se da inicio a la recolección de firmas de apoyo para los candidatos por la libre postulación. Cosas interesantes que vamos a ver. La reforma electoral pasada, la de la elección del 2019, fue una reforma muy profunda, la más profunda que se ha hecho en 30 años de la nueva democracia. Esto significa que la reforma que estamos proponiendo ahora, si bien es cierto y tiene 318 artículos, es decir, que es muy cuantitativa, realmente lo que hace es ajustar algunos puntos que siempre se detectan en los procesos electorales que deben reforzarse. Lo primero es, la comisión está proponiendo la eliminación del fuero electoral penal. El fuero electoral tenía una razón de ser, sin embargo, muchas personas lo utilizaron de una forma muy mañosa para poder escudarse, y esto está mal. Si bien es cierto, hay que proteger a los candidatos, también es cierto que el fuero fue muy mal utilizado. Se eliminan las postulaciones múltiples, es decir, no sé si recordarás que una de las prácticas del pasado era que algunos candidatos se postulaban a varios cargos y que luego de eso tenían varios sombreros, es decir, yo soy alcalde, pero también soy diputado, yo soy representante, pero también soy diputado o soy alcalde. En la reforma pasada, lo que se hizo fue dejar que se corriera para múltiples cargos, pero luego de eso tenían que elegir uno solo para poder ejercer. En esta etapa se está proponiendo que ya simplemente se elimine la postulación múltiple y el candidato tenga que forzosamente postularse a un solo cargo. En el tema del financiamiento se reduce en un 25% el tope al financiamiento privado. Por ejemplo, si la candidatura presidencial podía gastar hasta 10 millones de dólares proveniente del financiamiento privado, ahora solamente va a poder gastar 7.5. Esto se hizo en base a la develación de la incógnita que siempre se había tenido. Nunca habíamos tenido data para poder medir cuánto cuesta una campaña política. Al tener todos estos datos por la labor de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, podemos entonces pudimos determinar cuánto costaba la campaña y la comisión decidió entonces hacer una rebaja del 25%. Usted está claro, magistrado Juncaca, hay un movimiento en la sociedad que señala
que no se le debe dar un solo centavo a nadie para campaña política. Por supuesto, estamos también anuentes a eso. Se discutió en la comisión y de hecho fue uno de los primeros temas que vimos. Si íbamos a ir por un financiamiento completamente público, completamente privado o un financiamiento mixto. Y se decidió entonces ir a través de un financiamiento mixto, es decir, un componente es público y otro componente es privado. No podemos imponerle especialmente en tiempos de pandemia, toda la carga al Estado para que financie no solamente el proceso electoral, sino también las campañas. Entonces, esta es la teoría detrás del financiamiento y se decidió ir entonces por el financiamiento mixto, una parte pública y una parte privada. Muy bien. ¿Qué otros elementos adicional a fuero electoral, la eliminación de la elección múltiple y financiamiento pudiéramos destacar, magistrado? Bueno, estamos equiparando ahora el financiamiento, el tope de financiamiento privado de la libre postulación, que en el proceso anterior era un ridículo. Primero eran 50 centavos, luego pasamos a 2 balboas por recolección de firmas y esto ocasionó un sinfín de problemas. Ahora lo estamos equiparando a lo que pueden gastar los candidatos en las primarias, en las internas de los partidos políticos, es decir, en las elecciones primarias. Si ellos pueden gastar un 30% de lo que podían gastar en la nacional, los candidatos por la libre postulación también deben estar en igualdad de condiciones. Muy importante, se introduce la paridad de género en las postulaciones, tanto por cargo como por alternancia. ¿Qué significa esto? Por cargo significa suplente y principal deben ser de un género distinto uno al otro. Y en alternancia es que si el primero de la lista, el que encabeza la lista, es de un género, el segundo debe ser de otro. Esta es la propuesta que está llevando la comisión a la mesa de debate en la Asamblea Nacional. Se crea entonces ahora la Secretaría para las personas con discapacidad en los partidos políticos. De esta forma, estamos tratando, como se hizo en algún momento con la juventud, se hizo con la mujer, ahora con las personas con discapacidad estamos tratando de que los partidos tengan a lo interno organismos que velen por los derechos de participación política de los discapacitados. De igual forma, ahora se está ordenando el uso de tecnología asistiva para personas con discapacidad en el proceso electoral, tanto en lo que son las boletas de votación como en el proceso en sí mismo. Y la reubicación de las mesas de votación por razón de equiparación de oportunidades. Esto significa no segregar y tener mesas de votación para discapacitados, sino tener en los padrones en donde hay discapacitados, que esas mesas estén ubicadas entonces en los lugares que tengan la accesibilidad necesaria para ellos, en los centros de votación que tengan este tipo de facilidades. Magistrado, ajá, te escucho. Voy a dar un paso atrás porque me queda sobre el tintero una pregunta. Hay quienes plantean no a los fondos públicos para campaña política, pero dentro de la sociedad también hay otro sector que se mueve en la dirección de no fondos privados para campañas políticas, porque eso lo que logra es que los políticos que salen electos le deban favores a sus donantes de campaña. Entonces, ¿cómo lograr unir estos dos criterios y encontrar una fórmula con la que todo el mundo se sienta satisfecho? Bueno, Álvaro, desde ya te puedo decir que nunca vamos a tener una fórmula con la que todos los sectores estén enteramente satisfechos. Por eso se recurrió al método híbrido, que es parte privada, parte pública. ¿Cómo hacemos para poder regular, y esto es lo más importante de todo, que el que más dinero tenga sea el que tenga mejores oportunidades? Es a través del tope de campaña, que ahora fue reducido en un 25%. Pero las normas de fiscalización del financiamiento político van mucho más allá. Hay normas específicas que no son de esta reforma, sino de la anterior, que establecen los topes por cargo, es decir, los topes a las donaciones. Por ejemplo, que un solo candidato no pueda recibir fondos del financiamiento privado de una sola fuente. Es decir, tratar de fraccionarlo lo más posible, de forma tal de que la conciencia de un candidato que resulta electo luego
no se encuentre empeñada a una persona porque esa persona es la que financió su campaña. Entonces lo que hemos buscado es evitar que un solo proponente, de un solo donante pueda financiar por completo una campaña. Yo pienso que en la medida en que vayamos fraccionando mucho más esto, se irá diluyendo cada vez más el efecto del poder de los grupos económicos en la política. Yo pienso que quizá una de las cosas que llamó mucho la atención en la elección pasada fue el tema de la adjudicación de las curules en los circuitos plurinominales, o lo que comúnmente llaman el sistema de cociente medio cociente residuo. Te digo en este momento para que entendamos, parte de la inconformidad con muchas personas fue el no poder entender cómo funcionaba el sistema, por un lado. Pero por otro lado, porque habían taras o problemas en el diseño del sistema. También es cierto. Entonces, si la adjudicación de las curules en los circuitos plurinominales se da a través de listas y el residuo es lo que queda, ¿cómo puedo yo competir entonces con los votos que ya había sacado? Entonces, lo que está proponiendo la comisión en este momento es que a la hora del cálculo del residuo, porque inevitablemente tenemos que ir al sistema de residuos porque la Constitución nos mandata respetar los derechos de las minorías, es decir, un sistema que sea inclusivo. Los sistemas uno a uno, es decir, de voto absoluto, ¿son exactos? Sí son exactos. Pero son sistemas en los cuales las organizaciones o cúmulos que son más grandes se llevan todo. Y dejan por fuera entonces a las listas de libre postulación que son más chicas, a los partidos que son más pequeños. Entonces, si queremos tener una Asamblea Nacional que tenga representatividad, nosotros tenemos que darle oportunidad a las minorías para que ¿Y puedan... está funcionando realmente para ese objetivo, a juicio suyo? Bueno, prueba de ello es que tenemos ahora mayor participación de la libre postulación en la Asamblea Nacional. El problema está no en los escaños, el problema está en quienes ocupan los escaños. Entonces, pretendemos en la comisión, con este nuevo sistema, cerrar un poco más la brecha, porque sí existe una brecha a la hora de la adjudicación de los residuos. Y se va a hacer restando los cocientes y medios cocientes de las listas que ya hayan sacado diputados a la hora de calcular los residuos. Esto va a acercar más a los que tienen menos de los que ya tienen más. Antes lo que se hacía era que se calculaba y se podría inclusive pensar que los votos no que eran contabilizados dos veces, pero tenían un doble valor, porque tenían en cantidad valor a la hora de sacar un diputado por cociente y medio cociente, y tenían valor también a la hora de adjudicar el residuo. Entonces lo que se busca ahora es acercar un poco más, cerrar un poco la brecha, cosa de que tengan mayor oportunidad las minorías y que sea mucho más justo para todos los que participan en esa elección. Dos temas muy puntuales. Uno, el tema de los circuitos electorales. Aquello de cómo están configurados los circuitos electorales. Y segundo, ¿qué podemos hacer, magistrado, para mejorar la calidad de personas que llevamos a la Asamblea, por ejemplo? Ya eso no depende de la Constitución, ya eso no depende de las reformas al código o al código electoral, eso depende de la población. Es la pregunta, aunque también sugeriría algo. Si lo que nos ponen sobre la mesa es un menú de mala calidad, vamos a quedar escogiendo mala calidad. Tienes toda la razón, Álvaro. Te voy a dar dos respuestas. Primero te voy a responder institucionalmente la primera pregunta, y la segunda pregunta te la voy a responder personalmente. La reconfiguración de los circuitos. La Constitución le pone la carga al Tribunal Electoral y a la Asamblea Nacional de que al momento de configurar los circuitos electorales sea en virtud de la población o el votante, es decir, en razón de los electores. Hemos tenido ahora mismo una migración hacia los polos, es decir, hacia las afueras. Gente que vivía en la ciudad capital se está mudando hacia las afueras por diferentes situaciones o condiciones económicas y por la oferta de vivienda en las afueras. Algo que tiene que quedar claro,
El artículo 147 de la Constitución establece que la Asamblea está compuesta por 71 diputados, ni uno más, ni uno menos. Entonces, no es que se van a restar diputados o se van a sumar diputados, se van a reubicar curules. Las tres reubicaciones que hay son el 8-6, que es San Miguelito, el 8-7, que es Pueblo Nuevo, Bellavista, El Chorrillo, y el 8-8, que es San Francisco, Río Abajo, Parque Lefebvre. El 8-6 pierde un diputado, gana uno el 8-9, que es las cumbres. Antes el 8-6 elegía 7 diputados, ahora elegiría 6. El 8-9 elegía 2, ahora elegiría 3. El 8-7 pierde uno también, elegían 5, ahora eligen 4. Gana entonces lo que es el 13-1, que es Arraiján, por el aumento en la población, ahora elegirían 4. Pierde uno el 8-8, y ahora entonces elegirían 4 en lugar de 5. Gana uno el 8-10, que es el área de Tocumen hacia la afuera. Gana uno, en vez de elegir 4, ahora elegirían 5 diputados. Todo esto en base a la densidad de población. Eso es lo que nos mandata la ley y la Constitución. Esto está en manos de la Asamblea Nacional y ellos tendrán que tomar la decisión de si el proyecto pasa o no pasa. Ya en el pasado lo hemos presentado. No se discutió para la elección pasada y los circuitos se mantuvieron como estaban originalmente. La segunda pregunta que me hiciste es la siguiente, y no voy a hablar de los diputados porque no es solamente los diputados, esto es a nivel general, alcaldes, representantes, presidente de la República, diputados, es para todos. Si yo tengo, y es la voluntad del pueblo, elegir a quien desee elegir, es decir, la asamblea y los corregimientos, las juntas comunales, son el producto de lo que es Panamá. No es algo mágico. Si yo tengo un circuito que es de la montaña, me van a elegir a alguien de la montaña. No me van a elegir a un científico de la NASA, por ponerte un ejemplo. No me van a elegir a un comerciante o un ejecutivo de empresa. Me van a elegir a una persona con muchos méritos, obviamente, un agricultor, un hombre del campo, porque eso es lo que tenemos allí. Eso es lo que es la participación política. Pero ¿qué ocurre? No todas estas personas tienen acceso al conocimiento en administración. Ni los que están en los sectores del campo, ni los que están en los sectores urbanizados. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy abogado, pero soy un pésimo administrador. Y yo estoy realmente corriendo para un cargo de elección popular para ser administrador de los bienes de todos los panameños. Entonces, realmente ni siquiera es la titulación del candidato ni su currículum, es su habilidad para poder administrar los temas. Que hay asesores, claro que hay asesores, pero el buen juicio de nombrar asesores no es un impedimento para que el que está al frente, que es el responsable, tenga conocimiento. ¿Qué es lo que yo propongo? Lamentablemente no es posible hacerlo obligatorio. Yo lo que propongo es que cada candidato que quiera postularse, tenga forzosamente que ir a un curso de gobernanza administrativa para que aprenda a manejar presupuesto, para que aprenda cómo funcionan los gobiernos locales, para que aprendan cuál es el proceso formativo de la ley. Sin ese curso no deberían postularse. La Constitución no permite añadir nuevos requisitos para las postulaciones, pero esto lo podemos hacer como sociedad. Es decir, que los que vayan a postularse estén previamente preparados para poder administrar la cosa pública. Cierra los portillos al clientelismo, a la compra de votos vía dinero, vía bolsa de comida, vía quién sabe qué cosa. Este nuevo código electoral para el 2024, porque siempre hay fórmulas. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha trabajado en eso? Por supuesto, cierra un poco más, sí, pero al mismo tiempo en que nosotros estamos redactando normas para poder cerrar el cerco, aquellos que están acostumbrados a la vieja política están redactando planes para abrir el cerco. Entonces, no se trata de la ley, se trata de nuestra gente, se trata de poder crear conciencia de que necesitamos tener elecciones y elegir a nuestros gobernantes en base
a lo que queremos como proyecto de país y no al qué hay para mí o qué me pueden dar o qué puedo conseguir yo. Esto es una cuestión cultural y los cambios culturales lamentablemente son los más duros de realizar y los que toman mucho más tiempo. Es decir, que nosotros, a pesar de que yo tenga una ley perfecta, no voy a ver un cambio hasta 2 o 3 generaciones más adelante. Magistrado, ustedes se enfrentan ahora también a un clamor de un sector de la sociedad, de una constituyente, de una asamblea constituyente. Ya hay, por la información que manejo, la intención, lo ha dicho el presidente del Partido Panameñista, el señor Blandón, el presidente del Partido Cambio Democrático, el señor Rux, y otros sectores de la sociedad. He escuchado hablar de esto a Lombana, he escuchado hablar de esto a Matilde Gómez, de buscar la fórmula cuanto antes para que se escoja una asamblea constituyente, y se habla ya de la recolección de firmas de unidos todos estos grupos. ¿Ustedes cómo ven esta iniciativa? ¿Es factible o ya estamos contra el tiempo porque ustedes están montados ahora en la organización de las próximas elecciones? Hablemos de esto, magistrado. Bueno, si hay algo que a mí me sorprendió mucho hace 4 años cuando empecé a formar parte de la familia electoral, es el nivel de profesional de todos los funcionarios electorales que tiene el tribunal y el nivel de compromiso que se tiene con la democracia. Yo no tenía idea de que esta institución estaba tan preparada para afrontar compromisos de ese tamaño. ¿Estamos preparados? Sí. ¿Estamos trabajando en el proceso electoral? También. ¿Puede haber una constituyente? Hay que ir primero a un proceso de recolección de firmas. ¿Tenemos la tecnología? Sí la tenemos. ¿Tenemos el marco jurídico? También lo tenemos. Es cuestión de que ahora los actores pongan su voluntad en activar el proceso, y con mucho gusto el Tribunal Electoral va a llevarlo adelante con la nueva tecnología, es decir, a través de la firma digital, firma de respaldo digital. Estamos saliendo de las aglomeraciones, estamos saliendo de los libros y hemos puesto, producto de la pandemia, a disposición de todos los panameños nuevas tecnologías a través de la plataforma Tribunal Contigo, el centro de asistencia al usuario, los métodos automatizados para poder sacar duplicados de cédula, certificados de nacimiento o de defunción, actas de defunción, y en algún momento llegaremos ya hasta el punto de poder inclusive dar la cédula por primera vez. Estamos avanzando y estamos poniendo de nuestra parte con lo que es la medición biométrica. Pero ¿cómo hago yo, un hombre de campo, por ejemplo, que no estoy en ese mundo de lo digital, de lo virtual todavía, y esto no es por menospreciar a nadie, pero es la realidad? Yo pongo el ejemplo de mi padre y de mi madre, para no herir susceptibilidades. No son mi mamá, WhatsApp y hasta ahí. Mi papá ni siquiera eso, nunca se ha interesado. Y así hay un montón de gente en este país y en las comarcas, imagínese usted, donde a duras penas a veces llega la señal para, si están interesados, firmar para que tengamos en este país cambios sustanciales y profundos a la Constitución o una nueva Constitución. En esos casos operan entonces los libros manuales, que eran los que teníamos antes, que ya lo escrito, obviamente contra auditoría posterior del Tribunal Electoral. Tenemos que ser inclusivos. Donde hay tecnología la vamos a aplicar, donde no la hay, vamos al método manual, pero el Tribunal Electoral, que tiene representantes en cada esquina de este país, va a estar presente de la mano de todos. Por eso el eslogan que tenemos, Tribunal Contigo, la patria la hacemos contigo. Vamos a estar en el proceso de la mano de los que vayan a solicitarlo y de los que quieran sumarse a esa iniciativa. No solamente en estos procesos, sino en todos los demás. El electoral, los procesos a lo interno de los partidos políticos, los procesos de recolección de firmas de los libre postulados cuando llegue el momento, los procesos de revocatoria de mandato que también están regulados ya, y el proceso de llamado a una constituyente por recolección de firmas. Ahí va a estar el tribunal y estamos preparados. Y
Si se logra, son más de 500.000 firmas, tengo entendido que se necesitan. Sí, correcto. Si esto se logra y cumplimos todos los procesos o los procedimientos contemplados en la ley, ¿cuándo entraría en vigencia esta nueva constitución? Y se lo pregunto porque le tocaría al nuevo gobierno ya ponerla en práctica, o entraría antes de las elecciones. ¿Cómo sería esto? Todo depende de dos cosas. Primero, en qué momento sea aprobada la constituyente y en qué términos sea aprobada. Ahora, con la recolección de firmas no termina el proceso. Una vez que se tiene la recolección de firmas, entonces se activa otro mecanismo, que es el mecanismo de elección. Es decir, que el Tribunal Electoral tiene entonces que organizar un proceso electoral para elegir a los constituyentes, que son los que van a llevar adelante el proceso de elaborar el texto de la constituyente. Entonces, toma un tiempo, todo va a depender de qué tan rápido marche para saber entonces cuándo va a entrar a regir, podría entrar a regir esa nueva constitución. Hay que verlo, hay muchas variables en la mesa todavía. Bueno, su experiencia que le queda de todo esto, usted es el más chiquito del equipo, el más nuevo del equipo. Es su primera experiencia en temas de reformas electorales, lo agarra la pandemia. Hábleme de esto, magistrado, para terminar. Álvaro, fue difícil, pero salimos adelante. Teníamos muchos planes, veníamos con muchos bríos. La pandemia nos hizo frenar un poco, sí, pero nos reinventamos. Reinventamos los servicios del tribunal, reinventamos la forma en que se reunió la comisión, reinventamos nuestra forma de trabajar para poder proteger tanto a nuestros usuarios como a nuestro personal lo más que se pudo. ¿Habrá una nueva pandemia en el futuro? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que si la hay, el Tribunal Electoral va a estar preparado para hacer elecciones y para brindar el servicio que brindamos todos los días en tiempos de necesidad. Ese es el compromiso que tenemos nosotros con Panamá. Gracias, magistrado. Que tenga excelente día. Gracias, Álvaro, y buena suerte. Hasta luego. Vamos a la pausa aquí en Omega Estéreo y regresamos enseguida sin rodeos